Ok, pues yo creo que comenzamos. Tengo aquí preguntas. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Ok. Sí, bien pueden durante la presentación poner preguntas ahí en preguntas y respuestas. Pero bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julio Soria. Esta tarde vamos a hablar sobre documentos y registros. Yo estoy ahorita en Atlanta, Georgia. Trabajo para el hospital de Emory, la Universidad de Emory. Llevo aquí con Emory 10 años. Este va a ser mi 11º año y 7 años trabajando en lo que es calidad. Con documentos y registros, sí llevo unos 5 años trabajando, tanto yo misma, siendo escritora, dueña, editora de mis propios documentos para los laboratorios, así como aprobadora y poder realizar lo que es la revisión de documentos, porque también he trabajado en los laboratorios. Entonces, esta tarde comencemos con lo que es documentos y registros. Como les digo, es un tema muy tupidito, bastante información. Voy a quitar mi cámara para que así no haya ningún problema de conexión a causa de eso. Y voy a mover esta barrita para acá arriba para que no me estorbe. Ok. Como les dije, yo soy química clínica bióloga. Ah, yo estudié mi carrera en México, ahí cerca de Monterrey, en Montemorelos. Sé que tenemos gente de México, de República Dominicana, de Guatemala. Hemos tenido personas en las semanas anteriores. Y yo trabajo junto con la doctora Warner. Si ustedes han visto sesiones con ella, yo y la doctora trabajamos juntas. Ella es la directora médica y yo trabajo en lo que es el área de calidad. Entonces, bueno, los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Cuando finalicen esta sesión, ustedes podrán explicar las diferencias entre documentos y registros, describir la jerarquía de documentos y el papel de cada nivel, describir el contenido de un manual de calidad, describir el contenido que debe incluirse en un procedimiento normalizado de trabajo y explicar los pasos importantes o los elementos de un sistema de gestión de documentos de laboratorio. También describir los métodos y herramientas para el correcto almacenamiento de estos documentos y registros. Aquí les tengo un escenario y al final de la presentación les voy a hacer las mismas preguntas. ¿Han encontrado todos esos papeles sobre un escritorio? ¿Cuáles de ellos son documentos y cuáles son registros? Entonces, aquí tenemos la lista. Algoritmo de procedimiento, manual sobre la seguridad, resultados analíticos de un cliente, procedimientos normalizados de trabajo, por ejemplo, una prueba rápida de VIH, prospecto del fabricante del kit de análisis, resumen de los resultados de la visita de evaluación in situ, información de las medidas correctivas, registro de la temperatura, o sea, un formulario en blanco, registro para el control de calidad, registro de mantenimiento diario, que ya está relleno con información, tarjetas y cuadernos de existencias ya rellenos con información, y registro de transferencia de muestras para el ES, ya relleno igual de información. Como les hemos estado diciendo, el sistema de gestación de calidad es un proceso de 12 pasos y el paso en el que estamos hoy es documentos y registros. ¿Por qué se necesitan los laboratorios gestionar los documentos y los registros? Pues muy fácilmente para poder encontrar la información cuando se le necesite. Entonces, en los siguientes slides vamos a estar hablando de diferentes aspectos de lo que son documentos y registros y qué es lo que encabeza cada una. Los documentos proporcionan información escrita sobre las normas, procesos y procedimientos. Algunas de las características pueden que comuniquen la información a todas las personas que la necesitan, como el personal de laboratorio, los usuarios y el personal directivo del laboratorio. También necesitan ser actualizados y requieren un mantenimiento continuo. Deben ser modificados cuando cambia una norma o procesos o un procedimiento. Establecen formatos para el registro y notificación de información mediante el uso de formularios normalizados. Una vez que los formularios se utilizan para registrar información, entonces pasan a lo que se llama lo que son registros. Los registros deben de ser fácil de recuperar y deben ser muy accesibles. Contienen información que es permanente y que no requiere actualización. A continuación vamos a hablar más de cada uno de estos procesos.
La información es el producto principal del laboratorio. Aquí en este slide vemos cómo se describe lo que son documentos de laboratorio. Se comprenden de normas, procesos y procedimientos escritos del laboratorio. Para crear los documentos de laboratorio es importante comprender cada uno de los elementos y cómo es que se relacionan. Entonces ahora vamos a hablar de normas. Normas son el qué hacer. Es una declaración escrita de las intenciones y directrices generales definidas por las personas de la organización y respaldadas por la dirección, o sea, los directores médicos, según la CLCI. ¿Qué es lo que debe de indicar una norma? Indica el qué hacer de una manera muy amplia y general. Contiene una declaración de la misión, objetivos y el propósito de la organización. Sirven como un marco de referencia para el sistema de gestión de la calidad y siempre deben especificarse en el manual de calidad. Si bien existen normas nacionales igual, deben de también ir en coherencia con las normas del laboratorio específico. Entonces, cuando usted está escribiendo sus normas y sabe que hay leyes, o sabe que OSHA escribió algo, o sabe que CAP le está pidiendo algo, o que la ISO establece ciertas reglas que son no negociables, esas deben de ser también incorporadas con lo que son las actividades propias del laboratorio. ¿Qué es un proceso? Se denomina como cómo sucede. La ISO 9000 define un proceso como un conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que transforman entradas y salidas. En el laboratorio, algunos ejemplos de entradas son las solicitudes de análisis, las muestras y las solicitudes de información, mientras que ejemplos de salidas son los datos producidos por el laboratorio y los informes de resultado. Los procedimientos son el cómo se hace. Un procedimiento indica cómo se hace algo y proporciona instrucciones paso a paso que el personal del laboratorio debe seguir meticulosamente para cada actividad. Muchas veces se usa el término procedimiento normalizado de trabajo para referirse a esas instrucciones detalladas de cómo se hace algo. Otro ejemplo son las guías de tarea o los instructivos de trabajo, que son unas guías rápidas, que es una versión resumida de lo que es el procedimiento normalizado de trabajo, la PNT. Vamos a ver mucho ese término durante toda la presentación. PNT son los procedimientos normalizados de trabajo. Entonces, el cómo se hace. Esto ya es bien detallado. Esto ya es paso 1. Camina hacia la esquina, por ejemplo. Paso 2, de la esquina voltea a mano derecha. Da 10 pasos y luego después de 10 pasos volteas a mano izquierda. Este procedimiento ya es muy detallado en el cómo se hace. Ay, me disculpen, todavía me estoy recuperando un poquito de esta gripe, que me dio una gripe muy fuerte. Voy a tomar un poquito de agua. La jerarquía de documentos. Hay que imaginarse que los documentos son como si fueran este árbol. Las normas están representadas por las raíces y constituyen la base de todo lo demás. Los procesos pueden imaginarse como el tronco del árbol que representa la serie de paso o el flujo de actividades en el laboratorio, y los procedimientos pueden verse como hojas del árbol. En el laboratorio habrá numerosos procedimientos para realizar las actividades o el trabajo. ¿Por qué son importantes los documentos? Algunos de los documentos importantes que todo laboratorio debe de tener son los siguientes. Un manual de calidad. Es el documento de pautas generales para el sistema de gestión de la calidad y proporciona el marco conceptual para el diseño e implementación de ese sistema. Para la acreditación ISO, un laboratorio debe tener un manual de calidad. El procedimiento normalizado de trabajo, PNT, lo vemos otra vez aquí. Estos contienen instrucciones paso a paso escritas por cada uno de los procedimientos que se realicen en el laboratorio. Materiales de referencia.
Contar con unos buenos materiales de referencia es necesario para recabar información científica y clínica sobre enfermedades, métodos de laboratorio y procedimientos. A veces se nos presentan casos que son muy difíciles de interpretar, para los cuales se requieren referencias o manuales de texto. Por ejemplo, las fotografías o la información descriptiva pueden ser muy útiles cuando se realizan exámenes microscópicos de muestras para determinar la presencia de parásitos o de alguna célula maligna en lo que son los portaobjetos. Es muy importante tener esos materiales de referencia, libros que sean actualizados con amplias fotos. Y yo hasta ahorita me recuerdo, estaba yo trabajando en uranálisis y encontré unos cristales en orina que es hasta el día de hoy, no sé qué cristales son. Le pregunté a un químico que tenía mucha más experiencia que yo. Nos fuimos a los manuales, nos fuimos a los materiales de referencia, hablamos con un médico. Es muy parecido al oxalato de calcio, pero parece así como un, era, era un rectángulo. La única explicación que me pudieron dar es de que lo más seguro es que haya sido oxalato de calcio, pero son modificados por algún medicamento que el paciente estaba tomando. Entonces, es importante tener estos elementos en el laboratorio. Los documentos son comunicadores del sistema de gestión de calidad. Muchas veces uno quiere dar instrucciones, hoy mira que aquí en esta estación hacemos tal cosa y tal cosa, y el hablado es muy bonito, y las instrucciones verbales a menudo no se escuchan, se oyen pero no se escuchan, se malinterpretan, se olvidan rápido y son difíciles de seguir. Muchas veces hemos estado en entrenamientos o yo estoy entrenando a alguien y estoy dando instrucciones verbales y a veces me le quedo viendo si no lo va a escribir, si no lo va a tener por escrito, si quiere una copia de lo que le estoy enseñando. Y yo creo que es una cosa de químicos o de patólogos que de pronto me da una frustración porque no están tomando apuntes o no están escribiendo, porque definitivamente lo verbal se olvida. Los documentos son un reflejo de la organización del laboratorio y de su gestión de calidad. Una buena regla para seguir es, haz lo que escribes y escribe lo que haces. Un muy buen ejemplo de esto es, muchas veces cuando estás escribiendo normas o pólizas, procedimientos, cualquier parte de lo que es un manual, a veces es bueno que alguien que te observe haciéndolo lo escriba, a que tú escribas según lo que tú te acuerdas que haces. Es bien chistoso cómo uno interpreta las cosas muy diferente o las escribe de una manera que de pronto no es tan entendible para las personas que hacen el trabajo. Entonces, qué es un buen documento? Son claros y concisos. Es mejor evitar las explicaciones extensas y necesarias. Su estilo es accesible. Podría ser útil utilizar un modelo estándar, y de eso hablaremos más adelante, de modo de que su estructura general sea familiar para todo el personal y fácilmente utilizable para el nuevo personal. Están redactados de manera que sean explicados y precisos, que puedan ser reflejadas las medidas y las responsabilidades y los programas que usted tiene en su laboratorio. Y siempre se deben de mantener siempre actualizadas. Hablemos ahora de los procesos, perdón, de la accesibilidad. Este slide está hablando de la accesibilidad. Los documentos deben de estar al alcance de todo personal. Las instrucciones sobre la manipulación de las muestras que se reciben, los procedimientos normalizados de trabajo para cada análisis, tablas de control de calidad, instrucciones para resolver problemas, manuales de seguridad y precauciones. Accesibilidad. Ahora, vamos a hablar un poquito más de esto, de que no hay que hacer tampoco, y al estilo muy mexicano voy a exagerar, 10,000 copias de algo que se puede mantener en un solo lugar. Haga una copia, dos copias que sean accesibles para las personas, porque acuérdense, y lo vamos a ver igual, cada vez que se tenga que actualizar, se tiene que recaudar esas versiones antiguas y cambiarlas por las nuevas. Entonces, tiene que haber un sistema muy organizado, pero a la vez accesible. El manual de calidad es un documento que prescribe el sistema de gestión de la calidad en una organización. Eso según la ISO
15189. Y el propósito es que pueda comunicar información de una forma clara, que sirva como marco de referencia para el cumplimiento de los requisitos de calidad, que pueda transmitir el compromiso del nivel directivo con el sistema de gestión de calidad. Puesto que el manual de calidad es una guía u hoja de ruta importante, todo el personal del laboratorio debe de recibir capacitación sobre su uso y aplicación. El manual debe de mantenerse actualizado y deberá asignarse responsabilidades para esta tarea. Ahora, la redacción del manual de calidad. Bien como dice la ISO 15189, exige que los laboratorios cuenten con un manual de calidad, mas no especifican el estilo y la estructura. En este aspecto hay mucha flexibilidad para que usted pueda hacer un manual de calidad según las necesidades de su laboratorio y de sus clientes. Cuando se redacta un manual de calidad, es una buena idea usar una comisión directiva. Deben de participar las personas encargadas de tomar las decisiones del laboratorio y también es esencial la participación de los laboratistas para aprovechar su experiencia y obtener su adhesión. Que sigan los pasos. Y esto lo van a ver continuamente en la presentación. Es importante que usted involucre a las personas que están trabajando en, como decimos, en el área clínica, en la banca, en la posición, en histotecnología, en citología, haciendo el corte en el grossing station, el corte del tejido grande, y luego ya en el desecamiento, en todas las áreas. Es importante que cuando se esté escribiendo un procedimiento que usted involucre esas personas. Nunca se me olvidar, tuvimos una ocasión, estábamos redactando un manual de calidad para el área de química. Y la que estaba escribiendo los pasos a seguir era la directora del laboratorio. Y nos dice paso A, paso B, paso C. Y en uno de esos pasos dice que uno tiene que ir al instrumento, entrar la información y luego poner la muestra sobre el analizador. Y entonces cuando un químico está leyendo esto, se queda callado, no dice nada, afirma que lo leyó y así continúa. Bueno, esta norma está en su lugar 2 años y en la segunda revisión, o sea que lo leyeron 10, 15 químicos y nadie dijo nada. Entró un químico nuevo a entrenamiento y dice, pero espérate, tú no haces esto, no tenemos, o sea, la computadora no te pide esto ya tenemos un programa actualizado y eso ya tiene 6 meses que no se hace así. Pues bueno, como la que está escribiendo el manual es la directora y no la persona que está trabajando la estación, no tiene el conocimiento suficiente para decir, así es como se hacen las cosas, o de pronto te falta un reactivo, de pronto te falta algo y tienes que encontrar, como nosotros decimos acá, el workaround. Tienes que encontrar la manera de seguir haciendo el trabajo y seguir sacando tus muestras utilizando otro método, un desvía. Pasa seguido cuando no tenemos los materiales que necesitamos o que está, y más ahorita con lo de COVID, que se ha visto que estamos cortos de reactivos, cortos de tubos, que no nos están llegando para tomar muestras, que ahora en vez de un tubo morado, puedes coleccionar un tubo rojo, puedes coleccionar un tubo verde, porque no lo tienes. No están el sistema o no está los utensilios que tú necesitas para poder hacer el trabajo como normalmente se hace. Hay desviaciones. Puntos claves sobre el manual de calidad. Los puntos claves para recordar sobre el manual de calidad es de que debe de haber una sola versión oficial, es lo que les decía. Cuando usted haga esa revisión cada año, cada 2 años, cada 5 años, según como usted establezca sus reglas, debe de haber una sola versión. Entonces, si usted tiene 10 copias, tiene que reemplazar esas 10 copias. Por eso es mejor tener una ubicación bien centralizada para los manuales, para que no tenga que hacer múltiples copias. Nunca es finalizado, siempre se mejora. Es leído y aceptado y comprendido por todos. Debe estar escrito en un lenguaje claro y fácil de entender y la dirección debe fecharlo y firmarlo. Cuesta mucho trabajo, pero es muy útil.
Permíteme que le voy a dar otra tomadita de agua aquí. Los procedimientos normalizados de trabajo, PNT, son también documentos, contienen instrucciones paso a paso que el personal de laboratorio debe seguir meticulosamente. Y estos deben de garantizar la uniformidad. Todo el personal debe realizar los análisis exactamente de la misma forma, de manera que se pueda esperar el mismo resultado de todo el personal. La uniformidad posibilita a quienes usan los resultados del laboratorio observar los cambios de los resultados de un determinado paciente a lo largo de un tiempo, como quien dice la consistencia de resultados. La exactitud debe de adherirse al procedimiento escrito que contribuye a que el personal del laboratorio produzca resultados de mayor exactitud que los que se obtendrían si se confiase solo en la memoria, porque no olvidará ningún paso del proceso. La calidad, debe de tener calidad. La uniformidad, o sea, la fiabilidad y la exactitud de los resultados constituyen una meta fundamental del laboratorio y juntas podrán considerarse la definición de la calidad del laboratorio. Un buen PNT debe de ser detallado, claro y conciso, de manera que el personal que no realiza normalmente el procedimiento pueda hacerlo si sigue el PNT. Este debe de contener toda la información necesaria, como los requisitos de temperatura ambiente e instrucciones precisas de los tiempos. Ser fácilmente comprensibles por el nuevo personal o por los estudiantes en formación. Debe estar revisado y aprobado por la dirección del laboratorio. Debe de ser actualizado periódicamente. Para nosotros, el CAP nos pide cada 2 años. No sé, igual no creo que, no sé si la ISO tenga algo establecido sobre cierta cantidad de tiempo, pero deben tener también un formato estandarizado. Aquí vemos un ejemplo de un formato, es muy estándar, es muy parecido al que nosotros utilizamos y que yo he visto utilizado en varios hospitales. Hasta ahorita he tenido el placer de que la CAP ha enviado al hospital de Emory. A mí me ha tocado ir a dos sistemas de hospitales para ver y para poderlos inspeccionar. Entonces, he visto muy parecido a esto. Debe tener una versión, para empezar, el encabezado, ¿verdad? Debe tener versión, capítulo, un número de referencia, autor, lector, validador, destinatarios, fecha de la versión, o sea, destinatarios. Esto es bien importante, es quién los debe de leer, a quién es aplicable. Nosotros ahorita tenemos alrededor de más de 3,000 normas que están escritas con sus procedimientos, con todos sus pasos. Sin embargo, no todos los empleados necesitan leer. Si yo no trabajo, por ejemplo, en banco de sangre, yo no necesito leer banco de sangre. Yo necesito leer lo que le pertenece a mi departamento. Igual de pronto, un isotecnólogo no tiene que leer lo que lee un citólogo. O un patólogo no tiene que leer lo que hace un isotecnólogo. Entonces, y viceversa, tiene que estar bien definido para quién está escrita la póliza, hacia quién va dirigida. La fecha de la versión, la fecha de la aplicación, que son dos cosas diferentes. Una, la fecha de la versión es cuando está escrita y la fecha de aplicación es cuando está aprobada y está puesta en uso. El esquema típico, claro, como ustedes ven aquí, ven que tenemos el objetivo, el procedimiento, los resultados, como bien definimos al principio de la presentación. Ahí vemos que tiene que tener recipiente, autor, lector. Oh, se me olvidó que eso tenía animaciones. En la versión inicial, en la fecha que eso se pone en uso, muchas veces si usted está planificando poner algo en procesos, algo que va a entrar en una semana, en un mes, en un año, usted lo puede escribir antemano y simplemente pone la fecha de aplicación. A partir de esa fecha, se va a realizar de tal manera. Uy, me pasé. Aquí vemos el ejemplo mucho más detallado, mucho más cercano. Esta debe de ser solamente en la primera página y luego ya consiguientemente en el siguiente slide que veamos vamos a ver qué es lo que tiene que ir nada más. Igual vemos aquí la fecha original, la fecha de revisión,
¿Cuándo es que otra vez se tiene que volver? En este caso, esta póliza se revisa anualmente. Como les digo, eso es otra póliza que ustedes tienen que escribir, otra norma que se debe de escribir cada cuando usted quiere revisar. Acuerden que si no está escrito, no sucede o no sucedió. Entonces es importante. Eso es lo que puede ir en las demás páginas. Igual siguen teniendo el título del procedimiento, la póliza, el número, la versión y qué página, de cuántas páginas es el procedimiento. Cuando usted vaya a preparar un PNT, que es lo más importante de cuando está escribiendo las normas, incluya el título, que sea el nombre del análisis específico, el objetivo, por qué es importante el análisis, cómo se utiliza y si está previsto para un tamizado o para diagnóstico o para el seguimiento del tratamiento. Puede escribir todo esto en la parte de lo que es objetivo. Luego sí, lo que son las instrucciones. Perdón, es este el slide. Instrucciones, información detallada del proceso analítico completo, incluidas las fases preanalítica, que debe abordar la recogida de la muestra y su transporte de laboratorio y las condiciones necesarias para la correcta manipulación de la muestra. Ahora, también hay que ver la fase analítica, que debe de contener los procedimientos que se deben seguir paso a paso dentro del laboratorio. En lo que es la fase postanalítica debe de proporcionarse información sobre cómo comunicar los resultados, incluidas las unidades de medida que se utilizarán, el intervalo de valores normales, o sea, los de referencia, los intervalos de valores con riesgo para la vida, a veces llamados los valores de alarma, los valores críticos, y las instrucciones sobre qué hacer con los informes urgentes. Debe de tener el nombre del personal que preparó el PNT, las firmas de las autoridades que aprueban este PNT y las fechas de aprobación. Es necesario seguir las normas de calidad del laboratorio, así como los requisitos reglamentarios. Ahora, aquí hay un mal ejemplo. Evita ahogarse en los detalles. Si leemos esto bien, está un poquito revuelto aquí. El objetivo de este procedimiento es documentar las actividades previamente mencionadas. En adelante, denominadas tareas prescritas, en términos que impiden su ejecución de manera irregular, ya que tal irregularidad podría dar lugar a que las tareas prescritas produzcan un resultado que no sea repetible o reproducible. Este es un muy mal ejemplo. No escriba sus pólizas así. Pues debe de ser algo muy claro, algo muy simple y fácil de entender. Véanlo de esta manera. Nosotros acá tenemos un equipo de seguridad y tenemos instrucciones escritas para ese equipo de seguridad. Pero ¿qué llega a pasar si el camino al trabajo, toda esta gente va en un autobús junta y ese autobús tiene un accidente y ninguno llega a la emergencia que está pasando en el hospital? Las instrucciones deben de estar escritas de tal manera que si yo llego a faltar, si ese equipo de seguridad llega a faltar, cualquier persona entrenada o no entrenada en el área puede levantar esas instrucciones, leerlas y seguirlas paso a paso y hacer el trabajo. Así de claras deben de ser nuestras normas y nuestros procedimientos. ¿Cómo es que se deben de fabricar las instrucciones? Para los PNT no se debe de basar únicamente en los prospectos del producto del fabricante, o sea, los inserts, lo que viene dentro del kit, el material. Eso es una buena base para los prospectos del producto que usted está comprando, del fabricante. Use la información, pero elabore el PNT específicos para su laboratorio. Entonces, no solamente tomen las instrucciones del kit, sino ustedes incorpórenla dentro de su flujo de trabajo. Guías de tareas. ¿Qué son las guías de tarea? Nosotros utilizamos muchos lo que son guías de tareas en los laboratorios. De hecho, para la seguridad yo les puedo decir,
Cuando uno entra al laboratorio, usted sabe, ¿verdad? Que lo mínimo es que patas, guantes. Últimamente con lo de COVID y con lo del monkeypox, con lo de la viruela del mono, está cubrebocas y la protección de los ojos. ¿Qué pasa si yo soy una enfermera y quiero entrar a una parte del laboratorio que está restringida? Si yo no soy de laboratorio, ¿cómo yo sé si puedo entrar a un lugar o no puedo entrar a un lugar? Bueno, uno tiene señalamientos en las puertas, pero nosotros específicamente tenemos puesto qué es lo mínimo que tienes que traer puesto para trabajar o para entrar a este lugar. En la puerta tenemos ahí unas imágenes que dicen solo entrar cuando tienes bata, vas a necesitar el uso de guantes, protección de ojos, si trabajas en transfusión de sangre, ocupas unos guantes especiales y vas a trabajar con lo que es la, el área de crioglobulina. Igual en la anatomía patológica, ustedes saben, hay una área de cortes que tienes que entrar con ciertos respiradores, tienes que tener ciertas protecciones especiales y eso es una forma de guías de tareas que tenemos. Es una versión resumida del PNT. Normalmente es una hojita, es una foto o son varias fotos compuestas. Perdón. Son manuscritos o impresos. Están puestos en un lugar visible en la mesa de trabajo. Se utilizan para garantizar que se realicen correctamente todos los pasos de análisis. Vamos a ver unos ejemplos. Es como un recuerda. Aquí vemos aquí que tenemos un manuscrito puesto en el laboratorio de microbiología en cómo hacer diferentes tipos de sembrados de culturas, de cultures. Entonces tenemos aquí también el AFB, cómo hacer este tipo de coloramiento. Es igual, como les digo, es una hoja, algo simple que se pone directamente en el área de trabajo. Aquí tenemos una guía pequeña en la computadora diciendo qué es lo que tiene que hacer aquí el químico. Bueno, tenemos todos estos ejemplos de documentos. ¿Qué vamos a hacer ahora para poder controlar estos documentos? O sea, las versiones, o sea, cómo es que se va a organizar. Debemos de poder garantizar que se esté usando la versión más actual de los documentos. Garantizar la disponibilidad y la facilidad del uso cuando se necesita un documento. Y claro, tener bien archivado correcto los documentos cuando deben ser reemplazados. Una versión antigua, normalmente nosotros acá no las tiramos ni las borramos. Lo que hacemos es de que las ponemos en un archivo. Acá tenemos un sistema electrónico de documentos. No siempre fue así. Yo creo que cuando yo entré, 10 años, que nosotros se instaló el programa electrónico de documentos y pólizas. Um, entonces, todavía cuando yo entré teníamos papel. La transición fue lenta a lo que es tener un sistema electrónico. ¿Cuáles son los elementos de control de los documentos? Debe de haber un formato uniforme que incluya un sistema de numeración y un método para identificar la versión, o sea, la fecha del documento. Un proceso de aprobación formal de cada nuevo documento, un plano lista de distribución y un procedimiento para la actualización y revisión de los documentos del laboratorio. Debe de haber un registro general, o sea, como quien dice, un índice, una guía de los documentos y en qué página se encuentra qué. Debe de haber un proceso para asegurar que los documentos estén disponibles para todo el que lo necesite cuando lo necesite. Debe de haber un método para el archivado, como hemos estado diciendo, de los documentos que se vuelven obsoletos, pero que se tienen que conservar. ¿Cuáles son los documentos controlados? Todos los documentos producidos y usados en el laboratorio deben de incluirse en el sistema de control. Algunos ejemplos importantes son, por ejemplo, PNT, procedimientos normalizados de trabajo.
Otro viene siendo textos y artículos y libros que sean parte de los documentos de referencia en el laboratorio. Cualquier regulación y normas, si su equipo viene con manuales de servicio, esos insertos del kit que vienen, todos esos son documentos controlados. Ahora, los documentos de origen externo, hablando a través de sus manuales de mantenimiento, las regulaciones pertinentes, o sea, la ISO, si usted maneja la CAP, si usted maneja cualquier otro tipo de regulaciones um, y referencias utilizadas para la documentación. Todo eso se tiene que mantener. Aquí hay un ejemplo de un sistema numérico. Claro, usted puede mantener su propio sistema, pero aquí es un ejemplo de que, por ejemplo, si usted tiene, puede tener la letra para el tipo de documento, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, para cualquier documento de calidad, tenemos CAL. Y entonces viene la versión 1 o el documento 1 y luego la versión 2. Entonces puede ser un sistema numérico sencillo como dice aquí. Entonces es un posible sistema letra para el tipo de documento y luego un número incremental para los textos oficiales. Enumere todas las páginas del documento. Entonces se puede referir con el código L2, o sea, libro 2, páginas 188 a 200 en el estante 1, ES1. Este es un ejemplo de cómo es que se puede manejar. Ahora, como hemos estado viendo, tiene que haber una preparación, una lista de lo que se necesita. Y luego, ya que tenga la lista de lo que se necesita, hay que escribirlo. La relectura para mí es uno de los pasos, sino el paso más importante. Les voy a dar un ejemplo. La doctora Warner, hace como unos 3 años yo estaba escribiendo un documento sobre un proceso para una prueba de VIH y cómo interpretar los resultados. Yo le quería simplificar y le cambié una oración por otra. Es ahorita que no me voy a acordar cuál era la oración. El chiste es de que la doctora, yo lo mandé a revisar y la doctora tiene que revisar todos mis documentos porque ella es la directora médica. Y me dijo, Zuli, no me gusta como tú tienes esto escrito aquí, tiene que ser, no se entiende cómo se tiene que hacer. Y le dije, no, doctora, usted está mal, no, así está bien y se entiende. Y me dijo, y regresa y me dice, no se entiende. Bien mexicanas las dos, ninguna nos íbamos a dar por vencida, nadie nos iba a ganar. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué mejor no lo llevo al laboratorio a quien en realidad hace este trabajo y que me diga si lo interpreto de esta manera o lo interpreto de otra manera? A una relectura, ¿verdad? A leer qué fue lo que se escribió. Y eso fue exactamente lo que hicimos, lo llevé y claro, eso hasta ahorita la doctora ganó. Se interpretó, la manera como ella lo estaba queriendo escribirse era mucho mejor que la manera como yo la tenía escrita, como yo la quería escribir. Así que bueno, se hizo la revisión, se hizo la aprobación con la versión que ella quería y se distribuyó los manuales y luego yo todavía regresé a otra persona, oye, ¿tú cómo lees esto? ¿Lo entiendes así? ¿Lo entiendes de tal manera? Y sí, funcionó, o sea, funcionó la versión que se redactó. La implementación de lo que es el control de documentos. Se tiene que reunir, recopilar, examinar y actualizar todos los documentos y registros existentes. Generalmente un laboratorio que no tiene un sistema de control de los documentos encontrará muchos documentos obsoletos que necesitan revisión. Determinar otras necesidades después de recopilar todos los documentos se debe, podrá determinar la necesidad de nuevas descripciones del proceso o procedimientos. Si aún no se ha elaborado el manual de calidad, es probable que este debe hacerse en ese momento, ya que sirve de marco para todos los trabajos. Se debe de elaborar o obtener ejemplos de documentos, incluidos formularios y hojas de trabajo, si fuera necesario. Recuerde que todos los tipos de formularios son documentos, pero una vez que se le añade la información, se vuelven registros.
Para ayudar con el formateo, que pueden utilizar ejemplos de otros laboratorios o materiales publicados. Es muy importante, como les vengo diciendo y como les acabo de explicar, que se involucren los participantes. Cuando se crea un documento para usar en el laboratorio, es útil involucrar a todo el personal que va a usarlos para que los documentos que se utilizarán fuera del laboratorio, como los informes, sea útil. Acuérdense que estamos siempre generando cosas que son útiles para lo que son todos los aspectos del laboratorio. Y no sé si ya vieron indicadores, pero igual con los indicadores deben de ser cosas útiles. ¿Cuáles son algunos problemas comunes del control de los documentos? Los documentos están obsoletos y están en circulación, o sea que no se han ido ahí a lo mejor de pronto 2 o 3 versiones de cómo hacer la misma cosa. Hay problemas de distribución. Si hay muchas copias de documentos dispersas por diferentes zonas de laboratorio, es bien engorroso, como decimos nosotros los mexicanos, tener que reunir todas esas copias y distribuir la nueva versión. Por eso es importante que si se puede mantener en un lugar localizado, aunque sea, si ustedes trabajan en un sistema de múltiples hospitales, que por lo menos se mantenga en un lugar en cada hospital. Así usted nada más tiene que venir y cambiar esa única versión. Pero al mismo tiempo igual tiene que ser accesible. Es también otro problema muy frecuente no tomar en cuenta los documentos de origen externo. Esos documentos pueden olvidarse en el proceso de gestión, pero es importante recordar que también pueden volverse obsoletos y necesitan actualizarse. Una de las cosas que cambia cada año es las regulaciones de CAP. Nosotros estamos acreditados por CAP y cada año ellos sacan una versión nueva y cada año le cambian algo a esa versión, ya sea el vocabulario, que no, ahora quieren que algo se revise de cierta manera o son mucho más específicos en cómo es que quieren que se hagan revisiones. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta cuando uno está haciendo sus documentos. ¿Por qué los registros son fundamentales? Deben de tener supervisión continua. Si no se puede acceder a todos los datos recopilados, como parte de un proceso del sistema de gestión de calidad, no se puede lograr una monitorización continua. El seguimiento de las muestras, los registros bien mantenidos permiten el seguimiento de las muestras a lo largo de todo el proceso del análisis. Esto es esencial para la resolución de problemas, para buscar fuentes de error o el análisis e investigar errores identificados. De esto lo vamos a hablar la próxima semana en lo que son los incidentes o las ocurrencias que suceden en los laboratorios. La evaluación de los problemas. Los registros bien mantenidos de los equipos permitirán hacer una evaluación exhaustiva de todos los problemas que surjan. Esto es bien importante y yo creo que es mantener las fallas que ocurren con un instrumento son bien importantes y también son importantes si está teniendo un problema continuo con el instrumento, poder reportarle eso al fabricante. Porque a veces se pueden descubrir fallas que son sistemáticas del instrumento, porque nosotros tenemos documentación y seguimiento de los problemas o de los servicios que han tenido que venir a hacerle al instrumento. Es importante también tener una gestión de los buenos registros, porque así es una buena herramienta poder tener los registros bien establecidos para identificar cualquier tipo de problema. Aquí hay unos ejemplos de registro de laboratorio, informes de análisis de los pacientes, registro del cuaderno, de registro de muestras, cuaderno de trabajo, hojas de trabajo, material impreso de equipos, registros de mantenimiento, datos de control de calidad, registros del EEC o del ST. Entonces son formularios que usted va a llenar. Una vez que usted llena ese formulario, pasan a ser registros. Cuando tienen esos datos, aquí hay más ejemplos: expedientes de personal, resultados de auditorías internas, resultados de auditorías externas, una mejora continua, encuestas de usuarios, opiniones de clientes, comunicaciones críticas. Todo esto ayuda a su gestión de calidad y mejoramiento del laboratorio. Y ayuda a poder investigar estas cosas. Déjame fijo cómo estoy con tiempo, que les digo que esta presentación está bien llenita, mucha información. Mantenga aquello que pueda olvidar. Como por ejemplo,
La información sobre la gestión y manipulación de las muestras que son rechazadas, datos que se necesitan sobre cualquier muestra derivada a otro laboratorio o que usted envía o que recibe de otro laboratorio, que debe de incluir cuándo fue transportada la muestra, cuándo fue enviada y cuándo se emitió el informe. Puede hacerse un seguimiento de la muestra a lo largo de todo el proceso. No les puedo decir cuántas veces yo he tenido que investigar incidencias que incluyen una muestra perdida. Algunas veces se encuentra la muestra, algunas veces no se encuentra esa muestra. Entonces es importante mantener esos datos. También es importante que la información sobre las incidencias adversas o problemas incluya toda la información relevante. Por ejemplo, los resultados de cualquier investigación del problema, la información del paciente si es necesaria, fechas de nacimiento, maneras de cómo poder regresar al problema y poderlo investigar. También es importante tener los registros de inventario y almacenamiento. Esto ayuda a hacer un seguimiento de los reactivos y suministros. Regresando otra vez al módulo número 4, compras e inventario. Y también es importante tener un registro de equipos. Contenido del informe de análisis ISO. La ISO es muy clara en qué informes son exigidos que uno debe de tener. Por ejemplo, identificación del análisis, identificación del laboratorio, identificación y ubicación única del paciente en lo posible, claro, y el destino del informe. Nombre y dirección del solicitante, fecha y hora de recogida y hora de la recepción del laboratorio, a qué horas eso se recibió al laboratorio, fecha y hora de la entrega del informe, tipo de muestra primaria, los resultados informados en unidades de SI o unidades coherentes con las unidades que corresponden, intervalos de referencia biológica, interpretación de los resultados, comentarios correspondientes relacionados con la calidad o aptitud de las muestras, las limitaciones, metodología, claro, según las metodologías o otros temas que afectan la interpretación. Identificación y firma de la persona que autoriza la entrega del informe y si es pertinente, claro, la anotación de los resultados originales y si hay algún tipo de corregimiento. Ojo, cuando usted tiene algún tipo de corregimiento, algún tipo de, ningún dato debe ser borrado. Si usted tiene una corrección, simplemente se le pasa una raya y se pone la razón por la cual es la corrección y se corrige. Eso es un estándar de CAP de cómo es que uno tiene que hacer esas revisiones. Tenía yo un ejemplo que les quería dar para lo que es el tipo de muestra primaria. Nosotros tuvimos un caso donde, no, ya sé qué ejemplo les voy a dar. La fecha y hora de recogida de muestra, hora de recepción del laboratorio y fecha de la hora de emisión del informe. Horas y tiempos son para mí que yo veo todas las quejas, veo todas las incidencias, veo todo, como usted le quiera llamar, ocurrencias, accidentes, pérdidas. Muchas veces me dicen, oye, fíjate que yo tomé una muestra a las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde y no tengo un informe, no tengo resultados, ¿qué pasó? Bueno, si yo tengo todas estas fechas y horas bien establecidas y bien escritas durante el proceso de esta muestra, yo le puedo decir, oh, sí, tú tomaste la muestra a las 8, pero lo mandaste hasta el mediodía. Esta prueba toma 4 horas en hacerse. Por lo menos tengo una hora más para darte el resultado. Entonces, es bien importante mantener esas fechas porque muchas veces, o a veces me dicen, oye, tú tienes una muestra en tu laboratorio, te la mandé a tal hora. Y es 3 horas después y yo no he recibido nada porque no ha llegado al laboratorio todavía, está en esa transición de transporte. Entonces, estas fechas y horas son bien importantes. Se puede mantener un sistema de papel, pero hay que tener en cuenta que tiene que haber permanencia, que son esenciales para el sistema para respaldo en caso de falla del sistema principal. Adicionalmente, un mantenimiento regular del sistema electrónico ayudará a reducir las fallas del sistema y pérdida de datos. Todavía estoy, gracias, ya me lo termino. Entonces, también hay que tener seguridad. A veces es más fácil, es más difícil garantizar la confidencialidad de un sistema electrónico, ya que muchas personas tienen acceso a los datos. Entonces,
El sistema de papel nos da esa seguridad. Hay que tener trazabilidad. Los sistemas de registros electrónicos deben diseñarse de modo que permitan rastrear las muestras, como les mencioné hace un rato, la importancia de poder rastrear las muestras a lo largo del proceso de laboratorio. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta cuando tiene un sistema de papel. Igual, la accesibilidad es que es bien fácil poder tener acceso, ya que simplemente uno va y jala el manual, ¿verdad? Pero aquí está el inconveniente. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede que nos encontremos con esto. Cosas que están fuera de hora, fuera de fecha, en nuestros laboratorios. En un sistema electrónico, tiene sus ventajas y desventajas, claro. Ventaja es que el mantenimiento, que hay que tener, claro, una permanencia, un mantenimiento del sistema computarizado. Nosotros tenemos que actualizarlo cada 2, 3 años. Lo que ya hemos dicho, a veces es difícil mantener esa seguridad por el acceso, la confidencialidad. Ahora, lo bueno es que se puede diseñar para poder tener un buen rastreamiento de las versiones de cada documento que se realiza. La otra cosa es que se puede simplemente hacer un disco para guardar y se manda a los diferentes laboratorios y tienes un disco con todos tus manuales y los puedes, es accesible. Cualquier método que quieras utilizar, es importante que tomes en cuenta el tiempo de mantenimiento y las cosas que pueden afectar este mantenimiento, como por ejemplo las legislaciones y las regulaciones nacionales. Como le dije, la CAP cada año manda unas regulaciones nuevas. Si su estado, su gobierno la hizo, actualiza y manda algo nuevo, hay que actualizarlo. Hay que tener fines de investigación, la manera y el personal que puede hacer esas investigaciones. Hay que tener tiempo entre evaluaciones y auditorías. Eso cuesta tiempo. Y hay que tener una revisión del proceso analítico. En resumen, los documentos incluyen normas, procesos y procedimientos escritos. Necesitan actualización y mantenimiento. Los registros contienen información obtenida en el proceso, son permanentes, no requieren actualizarse, solo requieren agregarle las actualizaciones. Debe de haber un buen programa de control de documentos. Se utilizan para que se utilicen las versiones más actualizadas, disponibles y de fácil acceso. Mensaje clave. La información es nuestro producto. Los documentos son esenciales para asegurar la exactitud y la uniformidad del laboratorio. Como les mencioné en el escenario anterior, y tengo 5 minutitos para poder hablar de este escenario, les pregunté, ¿cuál de estos papeles son documentos y cuáles son registros? Entre un algoritmo de un procedimiento analítico, manual sobre la seguridad, resultados analíticos de un cliente, procedimientos normalizados para una prueba de VIH, prospectos del fabricante del kit de análisis, resumen de los resultados de la visita de evaluación in situ, informe de las medidas correctivas, registro de temperatura, registro para control de calidad, registro de mantenimiento diario, tarjetas y cuadernos de existencias y registro de transferencia para muestras para que van hacia el ES. Se los dejo de tarea. Nos vemos el jueves para poder, y ahora lo voy a dar rapidito porque va a salir respuestas. Entonces, eso lo discutiríamos ya el jueves en la sesión de que tenemos ya más tiempo para nosotros platicar entre nosotros y poder comentar. Pero en este momento, si alguien tiene una pregunta, algún comentario, ahora se los puedo contestar. Si de pronto no tienen, el jueves aquí estaremos para contestar cualquier pregunta que usted pueda tener, si algo se le ocurre, si algo se acuerda de algo, bien igual puede el jueves. ¿Alguna pregunta o comentario? Emily, I'm asking for questions and comments already, so I'm right at the end. I think I may Okay, have sounds one. great. Yeah. Okay. So I'm not hearing any questions. Si no veo preguntas porque estoy justo 12:57 y todavía tengo voz, gracias a Dios. Pensé que sí me iba a ir ya al final. Pero bueno, espero que todos tengan una excelente tarde y nos vemos el jueves
Y yo creo que ustedes siguen con organización. Emily, so I'm finishing it off. I'm passing it over, and they're going to take a break, right? Yeah, can you let them know we'll have a 5-minute break? We'll start at 3 past the hour. Ok, me está diciendo aquí Emily que vamos a tener un descanso de 5 minutos. Entonces va a empezar la segunda parte de esta sesión a la 1:03. Así que hagan lo que tengan que hacer y aquí están otra vez a la 1:03. Gracias.